Bienvenidos hermanos en esta bonita mañana a este lugar que hoy se constituye casa del Señor. Bienvenido Julito, qué bendición tenerte con nosotros y también bienvenido a cada uno de ustedes por nombre. No se sientan mal si no menciono sus nombres, pero sean bienvenidos. Voy a invitarles a que se puedan poner de pie y que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 125. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Los que confían en Dios son como el monte de Sión, que nadie puede moverlo. Permanecerán para siempre. Las montañas protegen a Jerusalén y Dios protege a Israel ahora y siempre. No siempre los malvados reinarán sobre el pueblo de Dios, para que la gente buena no practique la maldad. Dios mío, trata bien a la gente de buen corazón, pero deja que sean destruidos junto con los malhechores, los que prefieren hacer lo malo. Que haya paz en Israel. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos buscar tu presencia, buscar tu rostro, alabarte y adorarte. Te damos gracias por la asistencia de hoy, porque tú has puesto ese deseo en el corazón de mis hermanos para mover sus pies hasta este lugar y podernos congregar, reunirnos, saludarlos y poder alabar tu nombre. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos para adorarte, que tengamos un espíritu de alabanza, de adoración, de crecer, Señor, para ti. Sabemos, Padre, que cada día trae su propio afán y hoy queremos concentrarnos, Señor, en este tiempo para poder buscar tu rostro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a cantar entonces. Quiero invitarles a que puedan utilizar sus manos y que cantemos con gozo, con alegría y nos gocemos y nos edifiquemos en la presencia de Dios. Yo alabaré
corazón de nosotros. No sé si hermana Anita nos está viendo, si está sintonizando, si está ahí presente, pero queremos mandarle un saludo, un fuerte abrazo en el Señor. La amamos, la extrañamos. También a la familia García, si están ahí presentes, queremos mandarles un fuerte abrazo. Les amamos, les hemos extrañado también, pero sabemos que los planes de Dios son perfectos. Que el Señor ponga su mano de sanidad si hay alguno enfermo, a los que nos estén sintonizando, a los que nos estén viendo hoy, que el Señor ponga su mano de sanidad, se glorifique en la vida de cada uno de ustedes y puedan percibir la presencia del Señor que está aquí, pero que también está en sus hogares. Y a los que estamos aquí, quiero invitarles a que puedan voltear y que puedan saludar de lejos a los que están ahí atrás de ustedes. Si le puede dar el puñito, de él el puñito. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es el anhelo de mi corazón que cada día podamos conocer más al Señor. Que sea esa nuestra necesidad, conocer más y más al Señor. Que el Espíritu Santo del Señor también nos pueda conocer a nosotros. Que el Señor sepa quién soy yo cada vez que abro mi boca y voy a clamar a Él. Que no sea como una desconocida, sino que Él conozca mi voz y acuda a mi llamado.
Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno verles. Julito, es una bendición saludarte y verte. Bienvenido. Y qué bueno verles, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. Qué privilegio que puedan hacer el esfuerzo de estar aquí. Por favor, pongámonos de pie. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo. Estamos estudiando el Sermón del Monte, así que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 12. Amén. Vamos desde el versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y en este es el texto en el que nos vamos a centrar en esta mañana. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, que mis queridos hermanos, perdonamos a nuestros deudores. Tenemos nuestro rostro. Padre Dios, gracias porque eres bueno y maravilloso. Gracias por este día que nos has regalado. Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Porque aunque nosotros seamos infieles, tú siempre permaneces fiel, Padre eterno. Gracias por la vida de mis hermanos, de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por cada uno de aquellos que nos están viendo. En especial, Señor, también te rogamos por la vida de mi hermana Anita, que su recuperación pueda ser pronta y completa. Por todos aquellos, Señor, que están pasando necesidad. Ten misericordia, oh Dios Todopoderoso. Manifiesta tu mano de poder, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Háblanos en esta mañana. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Vamos a entrar entonces a la quinta petición, que alude a los pecados de los discípulos. Este es un tema difícil, diría yo, complejo, un tema profundo, pero trataré de poderlo explicar y que Dios nos ayude en esta mañana a poderlo entender. El Evangelio de Mateo, hermanos, utiliza la palabra deuda. Mientras usted revisa el Evangelio de Lucas capítulo 11 y versículo 4, se utiliza la palabra pecado. Son básicamente, hermanos, expresiones equivalentes, con el matiz añadido de Mateo, del Evangelio de Mateo, que los seres humanos deben de ser obedientes a Dios. El pecado, hermanos, crea una obligación, crea una deuda para con Dios que no podemos satisfacer de ningún modo. Y un distintivo en el ministerio de Jesús y del nuevo pacto en su papel expiatorio es, hermanos, cabalmente el perdón de los pecados. Siempre en el Evangelio de Mateo, quiero que me acompañe al capítulo 26. Capítulo 26, versículo 28. Y la palabra de Dios dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto era algo, hermanos, que escandalizaba a los religiosos del tiempo de Jesús. Siempre en el Evangelio de Mateo vamos al capítulo 9. Capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Hermanos, vemos de que aquí los religiosos se escandalizaban porque vemos de que Jesús está perdonando pecados, y esto escandalizaba a los religiosos de su tiempo. Los discípulos de Jesús
respondido entonces a su mandato de arrepentirse y sus pecados han sido ahora perdonados, pero no deben ahora delimitarse o deleitarse en su estado de perdón, sino que han de perdonar a otros. Hermanos, nosotros constantemente debemos de venir delante de la presencia del Señor, entonces pidiendo perdón por nuestros pecados y por nuestras ofensas. Nosotros constantemente, y esto es parte del modelo que está enseñando Jesús aquí en el Padre Nuestro, es que nosotros nos debemos de acercar al Señor pidiéndole también perdón. Constantemente le fallamos de una o de otra manera. Nosotros le ofendemos a Él y necesitamos, mis queridos hermanos, entonces que el Señor perdone nuestros pecados. Y primera de Juan, hermanos, 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo creen? Amén. Que Dios nos perdone y Dios nos limpia de todos nuestros pecados. Pero no nos debemos de quedar ahí. Sabemos que Dios nos perdona nuestros pecados, pero nosotros también tenemos que perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Y aquí es donde viene lo complicado. Aquí viene lo difícil. Queremos el perdón de Dios, recibimos el perdón de Dios, pero perdonar a aquellas personas o a aquel que me ha hecho daño, muchas veces, hermanos, es complejo. Aquellos que han recibido el perdón están llenos de gratitud que Dios, por su parte, perdona a sus deudores. Mateo capítulo 18. Siempre en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 21 en adelante. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Por cierto, hermanos, esta era una deuda que no se podía pagar. Yo no puedo entrar en detalles por cuestiones de tiempo, pero esa deuda no se podía pagar. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Lo perdonaron. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Es interesante porque estos consiervos quiere decir, hermanos, que están al mismo nivel. ¿Sí? ¿Se da cuenta de eso? Alguien que estaba a su mismo nivel, que le debía 100 denarios. 100 denarios en aquel tiempo, hermanos, sí se podían pagar. Era una deuda que sí se podía pagar. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Otras versiones dicen que lo estrangulaba. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo, ¿qué?
siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener qué? Misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. También se puede traducir como los torturadores, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los rabinos, hermanos, y los estudiosos de aquel tiempo presentaban el perdón como algo opcional. El perdón era algo opcional. Los rabinos sí reconocían que el Antiguo Testamento permitía y hasta alentaba el perdón en algunos casos. Sin embargo, hermanos, ellos limitaban estrictamente, escuche esto, porque lo que ellos enseñaban y limitaban el perdón hasta 3 veces al día a una persona que podía ser perdonada por cometer la misma ofensa. Quiere decir, hermanos, que los rabinos decían, bueno, el perdón sí es importante, pero se puede perdonar a una persona al día hasta 3 veces. Ellos creían que tenían autoridad bíblica para esa visión del perdón. Obtenían su respaldo, por cuestiones de tiempo no lo podemos ver, pero ellos obtenían su respaldo en el libro de Amós, donde Dios pronunció condenación sobre los enemigos de Israel con estas palabras. Amós 1:3 dice: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. En ese mismo capítulo, hermanos, Dios pronunció juicios similares contra Gaza, Tiro, Edom y Anión, siempre con las palabras por 3 pecados y por el 4º. De ellos, hermanos, estos rabinos entonces tenían aquí el fundamento, diríamos, para decir: a una persona se le puede perdonar hasta 3 veces al día el mismo error. Por eso, hermanos, es de que es muy interesante de que el apóstol Pedro le hace la pregunta a Jesús. Porque así es como empieza esta historia que nosotros leímos, esta parábola. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? En otras palabras, hermanos, en lo que estaba explicando del libro de Amós, a cada una de esas naciones hostiles se le permitieron 3 ofensas que Dios pasaría por alto para entonces juzgarlas por la 4ª ofensa. Los eruditos rabinos, hermanos, argumentaban de que si Dios perdona entonces a los hombres únicamente 3 veces, sería presuntuoso y hasta malo que simples criaturas perdonaran a sus semejantes más que eso. Así que procedieron a fijar un número límite de veces que podía extenderse el perdón. Y este número era entonces solo 3 veces. No hay duda que debido, hermanos, a este énfasis entonces de gracia y de perdón en todas las enseñanzas de Cristo, los apóstoles sabían que lo que estaba llamando a cumplir con parámetros más altos, puesto que Cristo mismo nunca había cuantificado el número de veces que debía de concederse el perdón. Pedro, hermanos, quería una aclaración. Entonces, dice el texto, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Seguramente, hermanos, Pedro creyó que estaba siendo muy bondadoso. Recuerde que los rabinos dijeron que había que perdonar ¿hasta cuántas veces? Hasta 3 veces. El apóstol Pedro dijo: vamos a ser un poco más bondadosos. Y dice: Señor, yo debo de perdonar a mi hermano entonces hasta 7 veces.
Él duplicó, hermanos, la prescripción rabínica y redondeó el número al número 7, número perfecto, tal vez pensando que el Señor lo iba a felicitar por su generosidad y diciendo: muy bien, Pedro, ¿verdad? Tú sí que eres de buen corazón y hasta 7 veces vas a perdonar a tu hermano al día. Pero vemos que la respuesta de Jesús, hermanos, no fue esa. Jesús dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Entonces, que debemos de multiplicar 70 por 7, ¿verdad? No, lo que quiere decir es, usted tiene, no hay límite para perdonar a nuestro hermano o a aquella persona que nos hace daño. La tenemos que perdonar. Los discípulos hemos de perdonar a quienes nos han agraviado para mantener una gozosa experiencia. Siempre en el Evangelio de Mateo, quiero que me acompañen al capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta de lo delicado que es esto? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta forma de actuar, hermanos, es una evidencia de que la persona en cuestión se le ha perdonado verdaderamente su deuda del pecado. Por otra parte, la ausencia de un espíritu perdonador en un individuo es prueba de que no ha experimentado probablemente el perdón de Dios. Pero si vamos, hermanos, a tratar honestamente este asunto, y tenemos que ser sinceros, todos debemos de admitir de que el perdonar no es algo fácil. No es fácil. Y eso lo debemos de admitir. Una cosa es que nos hagan una mala cara. Una cosa es que hablen mal de nosotros. Otra cosa, hermanos, es cuando hay violencia física, cuando hay violencia psicológica, cuando hay violencia sexual, abusos de padres hacia hijos o de hijos hacia padres. Y podría poner muchos ejemplos. Es algo bien difícil. Y debemos de entender, hermanos, qué es el perdón. Que aquí es donde necesito la sabiduría de Dios. Yo espero que usted me pueda entender y podamos entender realmente qué es el perdón. Yo he puesto el ejemplo, mis queridos hermanos. Usted le presta dinero a una persona. Esta persona no le paga. Como decimos aquí en Guatemala, esta persona se hace loco y no le paga el dinero que le pidió prestado. Le dijo: te prometo que te lo voy a pagar la próxima semana. Mira que necesito, y le rogó y usted le presta el dinero. Usted, como buen cristiano, pues dice: este bandido, esta bandida ya no me pagó, lo voy a perdonar. Eso me manda el Señor, lo perdono. Ahora mi pregunta es: si vuelve nuevamente esta persona a pedirle dinero prestado,
¿Usted se lo va a prestar porque lo perdonó? La respuesta es no. No sé si me voy a entender. Usted ya no le va a volver a prestar dinero a esa persona. Es cierto, la perdonó, pero eso no quiere decir que usted le va a volver a prestar dinero. Se me venía el ejemplo, hermanos, y les voy a contar una historia. Un amigo nos contó que por años, escuchen bien eso, por años su papá, no estoy hablando de su padrastro, hermanos, estoy hablando de su propio padre, cuando llegaba él borracho a su casa, él nos decía que muchas veces su papá lo violó, abusó de él sexualmente. Su propio padre. Y fue algo, hermanos, con lo que él tuvo que crecer. Póngase a pensar en eso, hermano, qué terrible, ¿no? Y fue con algo con lo que él tuvo que crecer. Él tomó la decisión un día de perdonar a su padre. Lo perdonó. Y le dijo: te perdono por todo lo que me hiciste, por todo el sufrimiento, por todo el dolor que me causaste, y yo te perdono. Eso sí, tienes prohibido ponerte a mis hijos en las rodillas. Eso no te lo permito. Estamos aquí, hermanos. No sé si me estoy dando a entender. Te perdono, pero eso sí, a mis hijos no te los vas a poner en las rodillas, no los vas a estar tocando. ¿Por qué cuento estas cosas, hermanos? Porque tenemos que entender también qué es el perdón. El perdón no quiere decir, hermanos, entonces, de que si yo perdono a una persona, perdona a al que la violó o lo violó, entonces ahora van a ser grandes amigos. No sé si estamos aquí, hermanos. Es una cuestión del corazón, de decir: yo lo perdono. Porque, mis amados hermanos, lo que sucede cuando nosotros no perdonamos, yo siempre he dicho que estamos amargados muchas veces y pensando, hermanos, es como un vaso de agua, ¿no? Que tiene veneno y que nos los estamos tomando nosotros pensando que le va a hacer daño a la otra persona, y realmente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Ahora yo entiendo, mis queridos hermanos, y créanme que trato de entenderlos. Usted me podría decir: pero pastor, usted no sabe lo que yo realmente he vivido, y yo no puedo perdonar a esta persona. Un día un amigo llorando me decía: le he preguntado a Dios muchas veces por qué el Señor, por qué Él permitió que un amigo de mi papá me abusara sexualmente. Se lo he preguntado al Señor una y otra vez. Yo era un niño inocente, me decía él, y no lo logro entender. Hermanos, hay situaciones difíciles, terribles, y así le podría contar muchas más historias. Pero debemos, hermanos, de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. ¿Quiere decir que ahora va a ser mi gran amigo? No. ¿Quiere decir que ahora le voy a volver a prestar dinero porque como ya lo perdoné? No. Hermanos, aquí hay leyes también. Si alguien abusa de un niño, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que denunciarlo. Es
cierto, se le perdona, pero sí hay que denunciarlo. Hay que hacer la respectiva denuncia. Para eso también existen las leyes. Lo importante es que nuestro corazón realmente, hermanos, sea un corazón perdonador. No sé si me estoy dando a entender, mis queridos hermanos. Es que a veces pensamos que el perdonar es no hacer nada, ¿no? Y es que en algunas familias, por ejemplo, el padrastro, ¿verdad?, está abusando de un niño, de una niña. Pero mi hijo, si ya la perdonaste, dejémoslo así. No, es que de eso no se trata el asunto. Es cierto, yo lo perdono, pero para eso también existen leyes, hermanos. Y esas cosas también, hermanos, hay que llevarlos a los tribunales, hay que poner las demandas respectivas. Por eso debemos de entender realmente qué es el perdón. El perdón no es decir, sí, yo lo perdono y ahí que se quede, ¿verdad? Y es difícil, mis amados hermanos, hablar sobre esto. Porque aún siendo cristianos, o siendo hijos de Dios, yo sé si a usted no le ha pasado, ¿no? Pero usted dice, es que yo no puedo perdonar esto. Y constantemente, hermanos, tenemos que revisar nuestros corazones, ¿no? Y analizar y ver si realmente hemos perdonado. Todos nosotros somos muy propensos a acumular las ofensas y a denegar el perdón y decir, yo a esa persona jamás la voy a perdonar. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Yo a esta persona jamás la voy a perdonar por lo que me hizo. Y aún siendo cristianos, y aún siendo hijos de Dios, el perdón, hermanos, requiere que pongamos a un lado nuestro egoísmo, que aceptemos con gracia las ofensas que otros hayan cometido contra nosotros y que no exijamos lo que creemos que se nos debe. Todo eso va en contra de nuestras inclinaciones naturales y pecaminosas, porque lo que nosotros realmente muchas veces queremos es venganza, ¿no es cierto? Tomar la justicia por nuestras propias manos. Aún, hermanos, como nuevas criaturas, conservamos unos residuos del pecado en nuestra carne. Algunos hábitos y deseos pecaminosos nos siguen todavía perturbando. ¿Cuántas personas, mis amados hermanos, no he conocido yo en los cuales se les ha pasado, escuche bien esto, se les ha pasado la vida entera, hermanos, con una vida llena de amargura, con una vida llena de falta de perdón, y que se les está yendo la vida, se les está acabando la vida y ellos no perdonan. Y hay falta de perdón. El Señor Jesús quiere que nosotros seamos verdaderamente libres. Cuando vivimos, hermanos, en conjunto, cuando vivimos en sociedad, el pecado, hermanos, entra inevitablemente en las relaciones. Nadie de nosotros es perfecto. Nadie de nosotros, como decimos, es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Todos, hermanos, tenemos rasgos negativos, ¿no es cierto? ¿Estamos aquí, hermanos? Todos tenemos rasgos negativos. Todos, hermanos, tenemos algún tipo de personalidad, algún tipo de carácter. Muchos somos egoístas, muchos somos orgullosos, muchos somos envidiosos, muchos tenemos ambición. Y donde quiera que las personas se reúnen,
las diferencias muchas veces de carácter, de personalidad, se hacen evidentes y causan muchas veces tensión y causan dolor. Y a medida que pasa el tiempo, el remordimiento, hermanos, del pasado se convierte en odio del presente. Y esa es la manera como este mundo ha llegado a estar lleno de envidia, de celos, de calamidad y de asesinato. Nuestro ego, hermanos, lo debemos de llevar a la cruz. ¿Quién es el afectado a la hora de no perdonar? Somos nosotros. No se me olvida, hermanos, a un muchacho que le atendí en consejería. Y él me decía, yo no puedo olvidar cómo mi tía me quemaba las manos en la estufa cuando yo era pequeño. Y por eso, pastor, me decía, yo soy un drogadicto. Y por eso es de que yo estoy como estoy. Yo he sido malo, me decía. Yo le he hecho daño a la gente, pero yo no puedo olvidar eso. Y yo no puedo perdonar. Y nunca voy a perdonar a esa tía por lo que me hizo. Alguien, hermano, sumergido en las drogas, en el alcohol. Voy a ir concluyendo. Quiero que vayamos al libro de Génesis. Yo, reflexionando sobre este tema, pensaba en la vida de José. Capítulo 45. Cuando lo tenga me puede dar un fuerte amén. Génesis capítulo 45. Vamos del versículo 1 al 15. Amén. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Usted se puede imaginar, hermanos. Yo no sé si usted ha visto, hay una película de José, pero a mí me conmueve, hermanos, esta parte, ¿no? Cuando les dice: reconózcanme, yo soy José, les dice. No sé si se puede imaginar esto, ¿no? Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Pregunta José, qué tremendo. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, imagínense. Estaban desconcertados. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano. ¿El que qué, hermanos? El que vendisteis para Egipto. Si estos hermanos, perdonen la expresión, hermanos, pero estos fueron unos desgraciados, ¿no? Lo vendieron. Usted puede revisar ahí la vida de José, cómo lo trataron. Versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros,
Hermanos, José tenía la autoridad de poderles volar la cabeza en ese mismo momento si era el segundo hombre más poderoso de Egipto. La pregunta es: ¿qué hubiera hecho usted y qué hubiese hecho yo? Estamos aquí, hermanos. Usted solo se puede imaginar todo lo que sufrió José, todo lo que pasó cuando estuvo ahí en el cisterna. Y dice, hermanos, de que cuando lo metieron al cisterna estaba vacío. ¿Se acuerda de eso? Pero que realmente los hermanos lo querían meter en un cisterna, hermanos, es porque tiene agua. O sea, cuando lo metieron al cisterna es porque lo querían matar. Después lo venden a comerciantes. Después, hermanos, en todo lo que pasa, va a la cárcel. Imagínense cómo pudo haber crecido José y decir, crecer con resentimiento, con odio, y decir un día que me los encuentre, y decir, ahora que tengo el poder y ahora que tengo la autoridad, les puedo volar la cabeza a todos estos. Yo hoy sí me la van a pagar, ¿no? Versículo 6. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales me habrá arada mi siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no parezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y derramó, y después sus hermanos hablaron con él. Todavía hay años de hambre, pero vengan, traigan a su familia, traigan su ganado, para que no sufran pobreza, para que estén bien ustedes, para que estén bien sus hijos, para que estén bien los suyos. El perdón, hermanos. Présteme atención a esto, por favor. El perdón siempre demanda un precio de sufrimiento. Estamos aquí, hermanos. El perdón siempre demanda un precio de sufrimiento. En el caso de Jesús fue la cruz. El perdonar muchas veces nos causa sufrimiento, nos causa incomodidad. Nunca piense que el perdón que Dios nos otorgó no le costó nada a Él. Le costó el sacrificio de su propio Hijo. Aunque éramos los que habíamos pecado, porque ¿quiénes eran los que merecíamos, hermanos, el castigo? ¿Quiénes eran los que merecían realmente estar en la cruz? Éramos nosotros. Nosotros merecíamos estar en la cruz.
Aunque éramos los que habíamos pecado, Jesús, hermanos, tuvo que tomar los pecados sobre sí. El perdonador, no el pecador, pagó el precio. De igual manera, si hemos de perdonar a otros, nos costará también el sufrimiento, porque el perdonar, hermanos, muchas veces nos causa también sufrimiento. ¿Por qué? No es posible que perdonemos a otros mientras insistamos entre nuestras opiniones, entre nuestros derechos y nuestros prejuicios. Al calificar, hermanos, nuestro orgullo, nuestra ira, nuestros malos pensamientos, podemos perdonar completamente con nuestro corazón y también con nuestra boca. Para perdonar a otros, tenemos que morir a nosotros mismos. Para perdonar a otros, tenemos que morir a nosotros mismos. Y yo le animo en esta mañana, mi querido hermano, que usted pueda examinar, que podamos examinar nuestros corazones y nuestras vidas y poder observar si hay ira, si hay rencor, si hay odio, porque eso, mis amados hermanos, no nos va a dejar avanzar en la vida. Se le va a ir su juventud, se le va a ir su adultez, probablemente va a llegar a la tercera edad, se le va a ir la vida y usted va a seguir sufriendo, usted va a seguir con esa ira, con ese rencor, con ese odio. Y Jesús, hermanos, nos quiere dar verdaderamente libertad. Él quiere que nosotros seamos verdaderamente libres, pero esa decisión la toma usted y la tomo yo. Hay gente, hermanos, que no avanza en la vida por esto. Hermanos, ya pasaron 20 años y todavía no olvidan, ¿verdad?, de aquel novio cuando tuve 16 años, de aquel novio que me puso los cuernos, ese desventurado, ¿verdad?, y aquí y allá. Y hermanos, aunque nos dé risa, créanmelo, en muchos casos es cierto. Ya tiene 40 años, pero no puede olvidar, ¿verdad?, lo que le hicieron cuando tenía 16, 17 años. Conozco, hermanos, a personas de la tercera edad, vuelvo a repetirlo, y dicen es que no lo puedo perdonar. No puedo perdonar que mis padres hayan hecho esto. No puedo perdonar que mis hermanos me hayan hecho esto. No lo puedo perdonar. Yo no sé si usted sabía, pero hermanos, está comprobado, según algunos médicos, científicamente, que la ira, el odio y el rencor nos pueden provocar hasta enfermedades físicas. Gente empieza a padecer del corazón, gente empieza a padecer de la presión alta, gente cae en depresión, porque muchas veces tienen ira y rencor. Génesis capítulo 50, y con esto concluyo, mis queridos hermanos. Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21. Aquí pasó algo interesante, hermanos. Murió el papá de José. ¿Y saben qué pasó con los hermanos? Se asustaron. Dijeron, ahorita que se murió nuestro papá, hoy sí José nos va a matar. No sabemos qué nos va a hacer José. Y en parte tenían razón, ¿no? Alguien puede decir, bueno, mientras viva mi papá, mi mamá, pues que se la esperen estos bandidos, ¿no? Y los hermanos tenían razón.
y murió, hermanos, el papá de José. Versículo 15, estamos en el capítulo 50 del libro de Génesis, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos estaban conscientes, hermanos, y nos dará el pago, dice, de todo lo que nosotros le hicimos. E enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Escuche las palabras de José. Y le respondió José: no temáis, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Wow. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿para qué, hermanos? Para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mas Dios lo encaminó a bien. El Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga y les guarde.